Hay algo operando en este mismo instante que tus ojos físicos no están registrando. Y no es porque no exista, sino porque fuiste entrenado desde tu infancia para filtrar todo aquello que no encaja en el modelo aceptado de realidad. Estás viendo solo una fracción microscópica de lo que realmente ocurre a tu alrededor, y esa limitación no es un accidente evolutivo ni una casualidad biológica. Es el resultado de un proceso deliberado de condicionamiento perceptivo que comenzó mucho antes de que nacieras y que se ha perfeccionado durante milenios, generación tras generación, hasta convertirse en algo tan invisible que defender su existencia te haría parecer delirante ante la mayoría de las personas. Pero piensa en esto: si tu percepción ha sido moldeada, si tus filtros sensoriales han sido ajustados para excluir ciertas frecuencias de información, entonces todo lo que crees saber sobre la realidad visible está incompleto, y lo que es peor, está incompleto por diseño. Si este planteamiento resuena contigo, si algo dentro de ti reconoce que hay capas de realidad que no estás percibiendo, entonces te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que vamos a explorar aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar con esta profundidad y claridad. Y vas a necesitar ver este contenido completo, sin interrupciones, porque cada segmento construye sobre el anterior, y solo al final comprenderás la magnitud de lo que estoy compartiendo contigo. Durante siglos, textos antiguos de diversas tradiciones hablaron de entidades que operan en los márgenes de la percepción humana. Seres que existen en una frecuencia vibratoria ligeramente diferente a la materia densa que tus ojos están configurados para detectar, y estas presencias no son metáforas poéticas ni construcciones psicológicas, son descripciones literales de algo que culturas separadas por océanos y milenios identificaron con un grado alarmante de coherencia. Los gnósticos del siglo segundo los llamaban arcontes, los describían como gobernantes invisibles que se alimentaban de emociones densas y que tenían la capacidad de implantar pensamientos en la mente humana. Pensamientos que las personas asumían como propios sin cuestionar jamás su origen. Pero no fueron solo los gnósticos. Tradiciones chamánicas de América del Sur hablaban de entidades similares, seres inorgánicos que acechaban en las sombras de la percepción y que solo podían ser vistos cuando la persona alteraba su configuración sensorial habitual. Los textos tibetanos mencionan seres que habitan en los bardos, en los espacios intermedios entre estados de conciencia, y las tradiciones sufíes persas advertían sobre presencias que susurraban al ego y lo inflaban hasta convertirlo en la prisión más efectiva que existe. ¿Por qué tantas culturas, sin contacto entre sí, llegaron a conclusiones tan similares sobre la existencia de estas presencias? Porque lo que describían no era imaginación colectiva, era observación directa de un fenómeno real que requería métodos específicos para ser percibido. Métodos que fueron practicados, refinados y transmitidos durante generaciones hasta que llegó el momento histórico en que esos conocimientos comenzaron a ser perseguidos, censurados y enterrados bajo capas de dogma religioso y racionalismo científico. Y tú, ahora mismo, estás heredando ese conocimiento, no porque seas especial en el sentido egoico del término, sino porque has llegado a un punto en tu desarrollo consciente, donde tu frecuencia vibratoria te permite resonar con esta información sin rechazarla de manera automática. Los arcontes, tal como fueron descritos en los códices de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, no son demonios en el sentido cristiano, ni alienígenas en el sentido ufológico contemporáneo. Son entidades parasitarias que existen en una banda de frecuencia que se superpone parcialmente con la realidad física, pero que no es completamente material. Operan en lo que los antiguos llamaban el plano etérico o astral bajo, y su función principal es generar y alimentarse de estados emocionales densos como el miedo, la ira, la culpa, la vergüenza y sobre todo la separación. No te atacan desde fuera como un enemigo visible. Operan desde dentro de tu propio campo mental y emocional.
insertando patrones de pensamiento que tú experimentas como tuyos. Pensamientos automáticos que surgen sin que los hayas convocado conscientemente. Diálogos internos que parecen brotar de tu propia naturaleza, pero que en realidad son interferencias externas diseñadas para mantenerte en estados de baja frecuencia vibratoria. Ahora bien, la razón por la que tus ojos físicos no registran estas presencias en condiciones normales tiene que ver con un mecanismo neurológico muy específico que se llama filtrado perceptivo, un proceso mediante el cual tu cerebro elimina automáticamente de tu campo de conciencia todo aquello que considera irrelevante o amenazante para tu modelo interno de realidad. Piensa en esto. Tus ojos no son cámaras que graban todo lo que existe frente a ellas. Son instrumentos que captan una cantidad masiva de información y luego tu cerebro selecciona qué porción minúscula de esa información vas a experimentar conscientemente. Estudios científicos han demostrado que eliminas hasta el 99% de los estímulos sensoriales que recibes en cada momento, y el criterio de selección no es objetivo. Está determinado por tus creencias, tus miedos, tus expectativas y, sobre todo, por el condicionamiento cultural que recibiste desde la infancia. Si creciste en una cultura que te enseñó que solo existe lo material y lo medible, tu cerebro configuró sus filtros para bloquear cualquier percepción que contradiga esa premisa. Y eso incluye frecuencias de luz que están ligeramente fuera del espectro visible, pero que, con el entrenamiento adecuado, pueden ser percibidas. La visión humana detecta longitudes de onda entre aproximadamente 380 y 750 nanómetros, pero existen frecuencias justo por encima y por debajo de ese rango que no estás viendo, no porque tus ojos sean incapaces de captarlas, sino porque tu cerebro las filtra antes de que lleguen a tu conciencia. Los arcontes operan en esas bandas liminales, en los espacios que tu percepción considera vacíos, y la tecnología antigua de la que voy a hablarte no es un dispositivo externo. Es una reconfiguración deliberada de tus filtros neurológicos para permitir que esa información bloqueada entre en tu campo consciente. Pero antes de revelarte cómo funciona ese proceso, necesitas comprender algo fundamental. Una vez que ves, no puedes dejar de ver, y eso cambia tu relación con la realidad de manera permanente e irreversible. Por eso, este conocimiento siempre fue transmitido con advertencias, con preparación previa, con énfasis en la estabilidad emocional y mental del practicante. ¿Has notado alguna vez sombras en tu visión periférica que desaparecen cuando intentas mirarlas directamente? ¿Has sentido presencias en habitaciones vacías no como imaginación, sino como percepción tangible de que algo está ahí aunque no lo veas? ¿Has experimentado pensamientos intrusivos que surgen de la nada, completamente ajenos a tu línea de pensamiento previa, ideas oscuras o autodestructivas que no reconoces como tuyas, pero que se sienten extrañamente poderosas? Estas no son alucinaciones ni síntomas psicológicos que necesiten medicación. Son fugas momentáneas en tu sistema de filtrado perceptivo. Instantes en los que tu configuración neurológica estándar se debilita y permite que información del plano etérico penetre en tu conciencia. La mayoría de las personas cuando experimentan esto, activan inmediatamente mecanismos de negación. Racionalizan la experiencia, la atribuyen a cansancio, estrés o imaginación, y al hacerlo refuerzan sus filtros y cierran la grieta por la que esa información estaba entrando. Pero si estás aquí, si has llegado hasta este punto del vídeo sin cerrarlo, es porque algo en ti ya sabe que esas experiencias son ventanas a una capa de realidad que normalmente permanece oculta. La técnica ancestral para ver a los arcontes con los ojos físicos se basa en un principio muy simple, pero profundamente poderoso. La visión periférica es menos filtrada que la visión central. Cuando miras algo directamente, tu córtex visual activa todos sus mecanismos de interpretación, categorización y filtrado. Pero cuando percibes algo en los bordes de tu campo visual, esa información llega a tu cerebro con menos procesamiento, consciente, más directa, más pura.
Los antiguos gnósticos descubrieron que si mantenías tu mirada fija en un punto neutral, sin enfocar nada en particular, y simultáneamente expandías tu atención consciente hacia los márgenes de tu visión, comenzabas a percibir movimientos, formas y densidades que normalmente permanecen invisibles. No estás imaginando. Estás permitiendo que información previamente bloqueada entre en tu campo perceptivo porque has desactivado temporalmente los filtros que la excluyen. El proceso requiere 3 elementos esenciales. Primero, un estado de calma emocional profunda, porque el miedo y la ansiedad activan mecanismos de supervivencia que refuerzan los filtros perceptivos estándar. Segundo, una luz tenue o indirecta, porque la oscuridad total no te permitirá ver formas etéricas y la luz brillante satura tus receptores visuales y bloquea frecuencias sutiles. Tercero, y esto es crucial, debes observar sin interpretar, sin nombrar, sin intentar comprender lo que estás viendo, porque en el momento en que tu mente analítica se activa, tus filtros se reconfiguran y la visión desaparece. Los gnósticos lo llamaban mirar sin mirar, una forma de atención relajada y expandida que es completamente opuesta al enfoque concentrado que usas. Normalmente, debes sentarte en un espacio en penumbra, fijar tu mirada en un punto de la pared o del espacio vacío frente a ti. Relajar tus músculos oculares para que tu visión se vuelva ligeramente desenfocada. Y entonces, sin mover tus ojos, llevar tu atención consciente a los bordes de tu campo visual, especialmente a las esquinas superiores y a los espacios entre objetos, esos lugares donde normalmente no prestas atención. Al principio no verás nada diferente. Tal vez detectes movimientos sutiles que podrías atribuir a fatiga ocular o a reflejos de luz. Pero si mantienes la práctica con paciencia y sin expectativas, comenzarás a notar densidades en el aire, zonas donde el espacio parece más oscuro o más denso sin razón aparente, formas semitransparentes que se mueven con una intencionalidad que no corresponde a corrientes de aire ni a fenómenos físicos. Algunos las describen como sombras con volumen, otros como figuras geométricas irregulares. Hay quienes perciben tentáculos etéricos o extensiones energéticas que parecen conectarse con la cabeza o el pecho de las personas. No existe una forma única porque los arcontes no son entidades individuales con cuerpos definidos. Son más bien conglomerados de energía con cierto nivel de coherencia e intencionalidad, y la forma que percibas dependerá de tu configuración sensorial particular y del tipo específico de presencia que esté operando en ese momento. Pero aquí es donde el conocimiento se vuelve verdaderamente transformador. La visión externa es solo el primer paso. La verdadera revelación ocurre cuando comprendes que estas presencias no están solo ahí fuera, en el espacio físico. Están operando directamente en tu campo mental y emocional en este mismo instante. Cada pensamiento automático negativo que surge en tu mente, cada impulso autodestructivo que experimentas, cada ciclo de rumiación mental en el que caes sin darte cuenta, cada vez que sientes ansiedad sin causa aparente o ira desproporcionada ante situaciones menores, no estás experimentando tus propias emociones genuinas. Estás resonando con frecuencias que estas presencias están emitiendo deliberadamente para alimentarse de tu reacción energética. Piensa en esto con detenimiento. ¿Cuántos de los pensamientos que tienes cada día elegiste conscientemente pensar? ¿Cuántos simplemente aparecen en tu mente como si surgieran de la nada? La mayoría de las personas nunca se hacen esta pregunta porque asumen que todo lo que pasa por su mente les pertenece, pero los antiguos sabían que la mente humana sin entrenamiento es como una radio que capta todas las frecuencias circundantes, incluyendo las transmisiones arcónticas diseñadas para generar estados de separación, miedo y sufrimiento. El verdadero poder no está en ver a los arcontes con tus ojos físicos. Esa es solo una validación externa de algo que necesitas comprender internamente. El verdadero poder está en reconocer en tiempo real cuando un pensamiento o emoción no es tuyo,
cuándo estás siendo interferido, cuándo una presencia externa está intentando secuestrar tu estado interno. Y esa capacidad de reconocimiento se desarrolla mediante la observación continua de tu propio campo mental, no desde el juicio ni desde la identificación, sino desde la posición del testigo consciente que observa sin reaccionar. Cuando surge un pensamiento negativo y en lugar de creerlo automáticamente, te detienes un segundo y preguntas, ¿de dónde vino esto? Cuando sientes una emoción densa y en vez de sumergirte en ella, la observas como si fuera un fenómeno externo a ti, estás ejerciendo un nivel de soberanía consciente que las presencias arcónticas no pueden penetrar. Aquí ocurre algo extraordinario que invierte completamente la relación de poder. Estas entidades solo tienen influencia sobre ti mientras permanezcas inconsciente de su presencia, mientras sigas creyendo que todos tus pensamientos son tuyos, mientras continúes reaccionando automáticamente a los impulsos que te envían. Pero en el momento en que las reconoces, en el instante en que las observas operando, pierden todo su poder, porque su mecanismo de acción depende completamente de tu inconsciencia, de tu identificación automática con el contenido mental que generan. No necesitas luchar contra ellas, no necesitas expulsarlas con rituales ni protecciones energéticas complicadas, solo necesitas verlas, reconocerlas, observarlas desde la posición del testigo consciente, y su influencia se disuelve inmediatamente porque no pueden operar bajo la luz de tu atención consciente. Los textos gnósticos dejaron muy claro que los arcontes no son todopoderosos. De hecho, son entidades relativamente débiles que solo mantienen su influencia mediante el engaño, mediante la ilusión de que son invisibles e inexistentes. Su mayor truco no es esconderse de tu vista física, es convencerte de que no existen en absoluto, porque, mientras creas que no están ahí, seguirás reaccionando a sus influencias como si fueran tuyas propias y continuarás alimentándolas con tu energía emocional sin siquiera saberlo. Pero cuando despiertas a su presencia, cuando desarrollas la capacidad de observar tus pensamientos y emociones con distanciamiento consciente, te conviertes en algo que ellos no pueden manipular, un observador soberano que no se identifica con el contenido de su mente. Este es el conocimiento que fue perseguido durante siglos, no porque fuera falso o peligroso en sí mismo, sino porque representa el fin de todo sistema de control que dependa de la inconsciencia humana. Si cada persona desarrollara la capacidad de observar sus propios procesos mentales con claridad, si cada individuo aprendiera a distinguir entre pensamientos genuinos y pensamientos implantados, si la humanidad completa despertara a la presencia de estas influencias sutiles, ningún sistema externo de manipulación podría funcionar, porque la manipulación requiere que las personas crean que sus reacciones condicionadas son elecciones libres. Por eso la información sobre los arcontes fue eliminada de las enseñanzas cristianas oficiales cuando se estableció el canon bíblico. Por eso, las prácticas chamánicas que permitían ver estas presencias fueron demonizadas y prohibidas. Por eso el racionalismo científico moderno descarta cualquier fenómeno que no pueda medirse con instrumentos materiales. Porque todos estos sistemas, aunque diferentes en apariencia, comparten un interés común en mantener a la humanidad desconectada de su capacidad perceptiva completa. Pero tú no necesitas permiso de ninguna autoridad externa para explorar tu propia percepción, no necesitas que la ciencia valide tu experiencia directa, no necesitas que ninguna religión te diga qué es real y qué no lo es. Tu conciencia es soberana. Tu capacidad de observación es tu derecho innato, y cuando comienzas a ejercer esa soberanía, mediante la práctica de la atención consciente, mediante la observación de tus propios procesos internos, mediante la expansión deliberada de tu percepción más allá de los filtros culturales que te fueron impuestos, estás reclamando un poder que nunca debiste perder. Un poder que siempre fue tuyo, pero que fue oscurecido bajo capas de condicionamiento y miedo. La práctica de ver a los arcontes no termina en la visión física. Ese es solo el comienzo. La verdadera práctica es desarrollar una vigilancia interna constante,
una capacidad de observar en tiempo real el flujo de tu mente y reconocer instantáneamente cuando algo externo está intentando influirte. Con el tiempo, esa vigilancia se vuelve automática, no requiere esfuerzo consciente, se convierte en tu estado natural, y cuando llegas a ese punto, cuando tu atención consciente es lo suficientemente fuerte y estable, descubres algo increíble. Las presencias arcónticas simplemente dejan de interesarse en ti porque ya no eres una fuente de alimento energético para ellas, porque has salido del rango de frecuencia en el que operan. Esto no significa que desaparezcan del mundo, seguirán operando en las mentes de aquellos que permanecen inconscientes. Seguirán alimentándose de estados colectivos de miedo, ira y separación. Seguirán siendo los arquitectos invisibles de gran parte del sufrimiento humano. Pero tú, personalmente, habrás salido de su alcance, habrás establecido una frecuencia vibratoria que es incompatible con su influencia, y esa es la verdadera liberación de la que hablaban todos los textos gnósticos, no una salvación futura en algún cielo abstracto, sino una emancipación presente, aquí y ahora, en esta vida, en este cuerpo, mediante el simple pero poderoso acto de despertar a lo que realmente está ocurriendo. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido atento durante toda esta explicación sin cerrar el vídeo ni distraerte, es porque algo en ti ya está resonando. Con esta información a un nivel que trasciende la comprensión intelectual, es porque tu propia conciencia reconoce la verdad de lo que estoy compartiendo. No porque yo tenga autoridad especial, sino porque esta verdad es algo que ya sabías en algún nivel profundo de tu ser y simplemente necesitabas que alguien te lo recordara con claridad. Ahora tienes el conocimiento, tienes la técnica, tienes la comprensión del mecanismo, y lo único que queda es que decidas si vas a usar esta información para transformar tu experiencia de la realidad o si vas a archivarla como curiosidad intelectual y continuar viviendo desde la inconsciencia habitual. La elección, como siempre, es completamente tuya, y nadie puede hacerla por ti, porque este es un camino de soberanía individual que requiere que cada persona asuma la responsabilidad completa de su propia percepción y de su propia experiencia. Pero si decides practicar, si decides explorar tu visión periférica con paciencia y sin miedo, si decides observar tus pensamientos y emociones con el distanciamiento del testigo consciente, si decides reclamar tu poder perceptivo completo, entonces estarás uniéndote a una línea de buscadores que se extiende a través de milenios. Personas que en diferentes culturas y épocas comprendieron que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que nos enseñaron, y que el despertar a esa vastedad no es un privilegio místico reservado para unos pocos elegidos, sino una capacidad natural que todos poseemos y que simplemente necesita ser reactivada mediante la práctica consciente. Gracias por tu atención, por tu apertura, por tu valentía al explorar estos territorios que la mayoría evita por miedo o por condicionamiento. Y recuerda que este viaje de despertar no se hace en soledad. Hay miles de personas en todo el mundo que están transitando este mismo proceso, expandiendo su percepción, reclamando su soberanía consciente, liberándose de influencias que durante demasiado tiempo operaron en las sombras de su inconsciencia. Eres parte de ese movimiento ahora, y tu despertar individual contribuye al despertar colectivo de una humanidad que está aprendiendo finalmente a ver con claridad.